Hola jóvenes, vamos a estudiar lo que es la introducción de la química inorgánica y vamos a decir que la química inorgánica es la rama de la química que estudia la composición, las propiedades y la transformación de todos los elementos diferentes al carbono. Por lo tanto, no es una ciencia pura, por lo que para poder comprenderla tenemos que tener el conocimiento que incluye un punto de vista físico, físico-químico, teoría de enlace y orden de reactividad de todos los elementos diferentes al carbono. Para poder comprender la química inorgánica, pues nosotros tenemos que estudiar la historia y ver cómo se desarrolló esta etapa, esta ciencia. Y así podemos observar la siguiente línea del tiempo, donde se observan las diferentes etapas importantes desde la edad antes de Cristo hasta la edad después de Cristo, donde está la química prehistórica o antigua, donde está la alquimia, donde está la química médica, donde está la química moderna a través de sus tres divisiones, como es la química, el renacentismo, el flogisto y lo que es la química atómica. Miremos qué sucede en cada una de estas etapas. Por ejemplo, miremos que en la Edad Antigua, que va desde los años 5000 a.C. a 300 a.C., se establece en la Edad de Oro, donde se descubre el oro y la plata, la Edad de Bronce, donde se descubre el bronce y se empiezan a fabricar las primeras armas, la Edad de Hierro, donde se crea el acero, que es la aleación de hierro y carbono, y donde se dice que es el inicio de la metalurgia, aunque no está totalmente oficializado. También vemos cómo culturas como los egipcios ya se dedicaban a la fabricación de esmaltes, de vidrio, de jabones, de perfumes, de pastas o betunes, y ya podían extraer sales de potasio, de cobre, de aluminio, y llegaban a obtener imitación de metales y piedras preciosas. También los griegos, que con un estilo más filosófico, empiezan a decir o crean el postulado de la teoría de los cuatro elementos, donde dice que todo lo que existe está formado por cuatro elementos, que es tierra, aire, agua y fuego, constituidos principalmente por materia inorgánica. Y aportes de Leucipo y Demócrito proponen la primera teoría atómica, pero que mayores expositores de los griegos como Platón y Aristóteles la descartan y proponen lo que es la teoría de continuidad de la materia. En la siguiente etapa, que es la alquimia, una etapa muy importante para el desarrollo de la química inorgánica, podemos ver que destacan Alberto Magno, Tomás de Aquino, Robert Bacon, Nicolás Flamel. ¿Qué era la idea de la alquimia? Era convertir los metales ordinarios en metales preciosos a través de un proceso llamado transmutación. Por ejemplo, que el plomo se convirtiera en oro. Esto era una búsqueda importante de lo que era la piedra filosofal, del elixir de la vida, pero lo importante de que los alquimistas a través de todos estos experimentos descubrieron técnicas de separación y destilación, por lo cuales se llegaron a extraer alcohol, vinos, ácidos minerales como el nítrico y el sulfúrico. La iatroquímica es la siguiente etapa. En esta destacan Paracelso y Lemery. Este es el puente, o mejor dicho, la transición entre lo irreal que resultaba en la química, en la alquimia, a lo que es la química verdadera, y es llamada también química médica porque hubieron grandes avances en la medicina y en medicamentos, aunque también aparecieron los curanderos, y aquí ya se empiezan a crear los equipos que funden los metales para la metalurgia. Con la siguiente etapa, que es la química moderna, existen tres divisiones. La primera es el renacentismo en el siglo XVI y XVII, donde destacan Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo y los aportes de Robert Boyle. Aquí se empieza a utilizar el método científico. Y Boyle propone conceptos bien importantes que ayudan al desarrollo de la química inorgánica, como es el elemento químico, adopta la teoría de los gases, y ahí aparece la famosa ley de Boyle de los gases. Por lo que en este periodo renacentista aparecen las primeras academias de ciencia. La siguiente etapa de esta química moderna es el flogisto, a principios del siglo XVIII, donde dice que toda sustancia tiene la capacidad
de inflamarse y producir lo que es ceniza y una sustancia llamada flogisto. ¿Por qué es importante el flogisto en la química inorgánica? Porque aquí se empieza a obtener lo que son las cenizas. Ahora, por medio del estudio de la ceniza, tal como van a ver en la clase de farmacognosia, nosotros podemos saber cuándo una materia está contaminada o no está contaminada en los procesos de exportación. Nosotros determinamos la cantidad de cenizas totales. Y llegamos a la última etapa de esta química moderna, donde está el modernismo. O la química moderna, modernismo, sí, donde aparece Anthony Lavoisier, donde refuta la teoría del flogisto y explica que los fenómenos de la combustión. Esto es la base de la química moderna, establece la noción de sustancia pura, aquella que no puede descomponerse en algo más pequeño, y se usan las investigaciones. Aquí ya se utiliza la balanza y es el fundador de la fisiología por sus estudios acerca de la respiración. Y aquí es donde aparece lo importante en el desarrollo de la química moderna hasta el momento, que es poder entender lo que es el átomo. Con los aportes de John Dalton en 1808 se crea la primera teoría atómica, la teoría atómica oficial, se formula otra ley de los gases de Dalton para explicar la mezcla de gases. Merler y Mendeley clasifican la tabla periódica de los elementos químicos y surge lo que son las primeras teorías acerca de la constitución atómica. Se modifica la mecánica cuántica según Planck, como lo vamos a ver más adelante. Becquerel y los esposos Marie Curie el esposo de ella y ella, abren el camino a lo que es la estructura del núcleo atómico y se empieza a estudiar la radiactividad. En este periodo conocido como atómico se destacan Hans Sterman, quien descubre la fisión nuclear, y Fermín Oppenheimer, quien realizaron la primera reacción en cadena, que es la base para la fabricación de la bomba atómica. Con el desarrollo entonces de la teoría atómica, se logra dar explicación a las diferencias de las propiedades que presentan los elementos y los compuestos que conforman, principalmente todos esos elementos y compuestos de naturaleza inorgánica. Asimismo, por el medio del estudio de los átomos de los elementos, se pueden explicar propiedades como es la conducción eléctrica, la resistencia mecánica, el color, las propiedades magnéticas, el punto de fusión, el punto de ebullición, entre otras. Por eso, para estudiar la química inorgánica, nos vamos a centrar en lo que es el estudio del átomo.